Bueno, pues bienvenidos a otro podcast. Otra vez más, no sé en qué episodio voy, porque el anterior, el de la preparación de la mochila o lo que llevaba yo en la mochila de caza, todavía lo tengo pendiente, porque al final salieron 2 horas casi de episodio y lo tengo que dividir, montar en 3 vídeos, entonces voy un poco atascado con el tema de que en el País Vasco hemos entrado en la fase 1 y después de todos los cambios de la rectificación política en el que ya nos dejaban cazar y pescar, pues es reconocer que estoy obsesionado con el agua y estoy aprovechando mucho la pesca submarina. Y aquí mi mayor de los ánimos a todos los que todavía seguís en fase 0 y que todavía no podéis salir de casa, que ya queda menos y esperemos dentro de poco poder estar cazando y pescando todos y que esto pase y volvamos a la normalidad. Y por esta razón, y debido al atraso, mi idea es hoy hacer algo un poco más corto, intentar no irnos a las 2 horas de directo, sino hacerlo en 1 hora para que me sea un poco más fácil editarlo y así poder seguir manteniéndoos al día y poder subir los podcasts en el momento oportuno y no con tanto retraso. Además voy a ver si intento engañar, ahora que ya puedo visitar a mi padre, tal vez igual pues la semana que viene, igual cambio la fecha del directo, pero intentar involucrarme y hacerme una entrevista con él para la cual os pediré que me deis vuestras preguntas y se las haremos, ¿no? Recordar que todo esto se sube a Spotify, a iTunes, a otras plataformas de podcast y también en YouTube, para que lo tengáis claro. Y eso, nada, he recibido mucho tipo de preguntas, muy variopintas, y bastantes me preguntabais sobre la pesca submarina porque esta semana me he metido 3 o 4 veces ya y espero ir después del directo, igual me animo y depende cómo esté el mar me vuelvo a meter, ¿no? Y que me encantaría hablar de ello, pero la verdad es que no tengo ni idea. Llevo pescando 3 o 4 años, o sea que tampoco soy un experto en nada y no me atrevería a hablar sobre ello, pero a ver si encuentro a alguien que sepa mucho de la pesca submarina, le engaño un día y le metemos aquí en un directo y hablamos de todo, porque el que más preguntas tiene soy yo. Y eso, que estoy disfrutando mogollón del mar y que estoy aprendiendo mucho y nada, ese tema os prometo que queda pendiente. Luego, otra de las cosas que ha pasado esta semana que me ha parecido curioso y que quería compartir con vosotros es que os acordáis de que salimos en Antena 3 y luego también me hice una entrevista en el periódico El Español. Y me ha parecido curioso porque tanto el periodista de Antena 3, después de hablar conmigo y de hablar de si la pesca, por qué no, en la caza y tal, pues me ha preguntado que le haría ilusión venir un día a cazar para verlo él en persona. Y asimismo el periodista del Español, que estuve con él hablando 1 hora y que la verdad es que hizo una entrevista que es exactamente lo que quería contar, o sea que es muy de agradecer que un medio no ponga las palabras que ellos quieren, sino que contó directamente lo que le había contado yo, y lo que muchos yo creo que os habéis sentido identificados de lo que entendemos lo que es la caza y la pesca. Y ese periodista, después de estar hablando mucho tiempo con él, se tragó la entrevista, que no sé si habéis visto, que tengo en YouTube, que hice con Jesús Sierra Crespo, que es un cántabro que se conectó, que se vino aquí a mi casa y me hizo unas preguntas, porque él, a raíz de... Él es una persona, Jesús, que está muy interesado en el tema de la alimentación, de la carne de caza y tal, y le gusta, y sabía todas las propiedades y los beneficios de la carne de caza, y se hacía las preguntas de cómo puedo estar en contra de los cazadores si a la vez estoy comiendo carne de caza, ¿no? Entonces, quiso ir más allá con esa reflexión, me contactó a mí porque me escuchó en un podcast y tal, me lo llevé de caza y un día vino a mi casa, hicimos un podcast porque él tiene un podcast, hicimos un vídeo en el que me hacía todas las preguntas que él se había hecho y todas las preguntas incómodas acerca de la caza. Que por qué no sacamos una foto con el trofeo, si disfrutamos matando, cómo podemos decir que amamos a los animales si los matamos. Y creo que es una entrevista que, si no la habéis visto, me parece a mí muy interesante y que probablemente muchas de las cosas que se mencionen ahí os puedan venir muy a mano a la hora de defender la caza, que hay muchas veces que no encontramos las palabras idóneas para expresar lo que sentimos. Y así que os animo a todos a YouTube, que la subí a mi canal también está en el de Jesús Sierra, a que lo veáis. Y esta entrevista resulta que también no sé muy bien cómo, le llegó al periodista este que me hizo la entrevista, se la vio después de la entrevista y le moló mucho el rollo, y también me ha pedido que a ver si puedo venir un día a cazar conmigo para verlo de primera mano.
O sea, una cosa que me parece brutal, dos personas totalmente ajenas a la caza, que sí que no estaban en contra de ella, pero tampoco mucho ni en contra ni a favor, ¿no? Que sí que la respetaban, pero que probablemente la desconocían bastante, cómo han sido capaces de, solo con hablar una hora con una persona, de contagiarse de esa pasión que tenemos y que les entre la intriga de vivirlo en primera persona y experimentarlo, ¿no? Y creo que es un ejemplo buenísimo de todos nosotros que al final muchas veces yo creo que dedicamos nuestros esfuerzos en pelear con animalistas que no va a ningún lado, porque es que da igual lo que digas, que es como hablar contra una pared, no van a cambiar de opinión nunca, e igual no dedicamos tiempo a la gente cercana a nosotros, a tus amigos, a tus familiares, a gente que tenemos muy cercana que sí que respeta la caza, pero igual no la entiende lo suficiente como para defenderla cuando tenga la oportunidad, y no les dedicamos el tiempo suficiente para meterles ese veneno para que lo sientan y para que sepan bien cómo sentimos, ¿no? Entonces, joder, imaginaros cómo cambiaría la cosa si todos los años nosotros decidiésemos coger a dos personas que tenemos a nuestro alrededor y llevarles a cazar o llevarles al campo, que vean cómo preparamos los comederos, ¿no? Entonces, si todos trabajásemos un poco en convencer a nuestro círculo cercano, yo creo que la gente al final acabaría entendiendo mejor la caza. Y nada, y también agradecer aquí a Cárnicas Dive, Raúl, que me escribió y me dijo que le había gustado mucho la aparición de Antena 3 y el tema de la entrevista y tal, y le dije, mira, que me quiso mandar algo de carne, y dije, mira, por favor, mándales a los periodistas para que la prueben y ya prueben la carne de caza y entiendan lo que es la carne de caza. Y lo hizo, y desde aquí, que además no lo hace siempre todo de corazón, si no es por publicidad, no me ha pedido que diga nada, pero creo que es muy agradecer cómo se vuelca en la defensa de la caza y de la carne de caza Raúl. Así que si los que no conozcáis Cárnicas Dive, echarle un vistazo porque están haciendo una labor buenísima. Y nada, que agradecer eso, y que creo que es un ejemplo brutal de cómo podemos convencer a la gente a nuestro alrededor para intentar convencer a la sociedad en general, ¿no? Y que no pasen cosas como en Cataluña, ¿no? La situación que están un poco quejándose los catalanes, que han decidido, han amenazado con hacer una huelga de no cazar por cómo han cambiado la normativa y las sanciones en contra de la caza, ¿no? O sea, por un lado dicen, joder, qué bien la labor de los cazadores, cuánto nos ayudáis, pero por otro lado, mira, como crucéis un camino con el cartucho puesto, os vamos a denunciar. Y muchas cosas que quedaban sueltas sin previo consenso con la Federación Catalana, que es muy importante el mensaje lanzado la semana pasada de estar unidos y pelear esas cosas. Y luego toda la gente que piensa, joder, los catalanes, ánimo, y no es un problema de los catalanes, es un problema que tenemos todos. O sea, muchos cazamos en Cataluña, nos encanta Cataluña, y todo lo que pasa allí nos afecta. Cuando vayamos allí vamos a estar bajo su normativa. Y lo que se aplique en Cataluña, ¿quién dice que no pasa al resto de España? Entonces, al final hay que pelear todas las pequeñas batallas, vayan con nosotros o no. Al igual que lo de los trofeos y los impuestos en la importación, ¿no? Pues mucha gente pensará, "Buah, si yo no importo trofeos, ¿a mí qué más me da? No va conmigo". Sí, porque al final, si se pierde esa batalla y no se defiende, empezarán por los impuestos en la importación de trofeos y acabarán en los impuestos por las perdices cazadas en mano o los jabalíes en batida. Entonces, todas las pequeñas batallas nos afectan a todos y es importante pelearlas, ¿no? Dicho esto, y ya acabando mi parte reivindicativa, este domingo lanzamos un nuevo vídeo que se llama Lecciones, y se trata de un vídeo cazando en picos de Europa el rebeco con el arco. Y una de las conclusiones o reflexiones que sacamos de ese documental es cómo hay que aprender de los errores, ¿no? Que al final se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Al final tú, cuando te sale un lance bien o te sale un viaje o una experiencia bien, pues realmente no reflexionas mucho sobre ella. En cambio, cuando te sale mal y te vuelves bolo, pues sí que reflexionas mucho de todos los pequeños fallos y todas las pequeñas cosas que podías haber controlado, que no las has controlado, y que han llevado a que salgan mal las cosas, ¿no? Entonces, en Picos, que lo publicaremos el domingo a las 7 de la tarde en mi canal de YouTube, ahí un poco vais a ver los dos viajes que hice yo a Picos de Europa, en el que el primero me volví bolo por una serie de razones, porque fuimos en una época mala, que es súper importante al final cuando vayamos en una cacería, y sobre todo si va a ser con el arco,
pues decir, oye, ¿cuál sería la época idónea, ¿no? Hay muchas cosas como el tiempo en esos días en concreto que igual no puedes controlar y te pilla una nevada o mucho calor o lo que sea, más de lo normal, pero joder, si el que te organiza la cacería te dice, oye, pues el mejor mes es abril, pues con el arco no puedes andar jugando o añadiendo dificultades extra, ¿no? Luego también, pues físicamente llegué a picos justete porque nos hizo muchísimo calor que no ayudó. Encima, pues fallé un par de tiros, o sea que probablemente podía haber entrenado más para haber llegado de una forma a tirar más preciso a ese viaje. Llevé cosas que no fueron necesarias. O sea, al final no os voy a contar el vídeo porque soy el amo de hacer spoilers en estos directos, pero tener en cuenta que hay muchas cosas que se pueden controlar en una cacería que están a nuestro alcance y otras que no. Pues las que podamos controlar, como la preparación física, de tiro, de equipamiento, de saber el lugar, cuándo ir, eso, pues asegurarnos que lo controlamos todo lo posible, ¿no? Porque al final siempre parece que la gente, ¿sabes? Que es más vale, dicen mucho, ¿no? Que más vale tener suerte que ser buen cazador. Eso es cierto, pero resulta que siempre, por algún casual, siempre los mismos cazadores son los que normalmente tienen suerte. Y la suerte la tienen los mismos por una razón, por cómo hacen las cosas. Entonces hay que trabajar, la suerte hay que trabajarla también. Y a raíz de este vídeo me parecía curioso, y ya que tuvo mucho éxito el mes pasado el vídeo de Victoria, en el que estuvimos cazando machos monteses en Teruel, pues un poco comentar ese vídeo aquí en directo con Victoria, que ahora le voy a invitar aquí a que se siente conmigo, para comentar, analizar ambos, porque al final estábamos cazando los dos, ella iba con el arco y yo iba con la cámara, qué cosas se podían haber hecho mejor y qué cosas se podían haber hecho peor, e intentar reflexionar sobre ese viaje y sacar alguna conclusión. Y entonces, ahora, welcome Victoria Albizuri. Entonces ahora vamos a invitar aquí a que se siente conmigo a Victoria Albizuri, o Vic, que la conocéis mucho, es la que está detrás de los directos, es la que hace toda la edición de los vídeos, es mi mujer, y llevamos ya... Estoy quedando fatal porque no me acuerdo ya cuántos años llevamos juntos. Llevamos 15 años juntos, no era cazadora y empezó a cazar cuando me conoció, y ahora caza con arco, ¿no? Entonces... Uno de los objetivos que tenía yo con el podcast era poder invitar a gente que me parecía interesante y que podía compartir cosas con todos vosotros. Que no se trata de estar yo todo el día hablando de mis cosas, sino un poco compartir toda la gente que me rodea, y como primera invitada me parecía súper interesante traer a mi mujer Victoria, que como decía es la que está detrás de todo lo que hacemos. O sea, al final parece que yo hago muchas cosas, pero sin ella pues no podría hacer nada, ¿no? Y para romper el hielo, me apetecía compartir con vosotros, que no sé qué tal se verá, pero bueno, en el vídeo de YouTube pondré imágenes superpuestas sobre el vídeo que publicamos hace unos días, hace un mes ya, sobre la caza de cabras con arco de Vic, y sobre él quería analizar todos los lances que hubo y un poco qué cosas podíamos haber hecho mejor o podíamos haber hecho peor también, ¿no? Y no creo que es una cosa que sea un fallo de Vic o mío, sino una cosa de ambos, ¿no? Porque yo muchas veces el problema de los fallos soy yo y lo que hago o la presión que meto, porque al final cada uno cazando hace las cosas de una forma, y muchas veces la afición te lleva a intentar mandar y coger las riendas de una cosa que igual pues tampoco tienes que... Siento que muchas veces tengo que dejarle a Vic hacer las cosas como ella quiere en vez de meterme siempre en las cosas como las hace, ¿no? Quería comentar, esto podéis ver el vídeo en YouTube. Una de las cosas que yo creo que tuvo mucho éxito el vídeo de Vic cazando cabras es porque mucha gente os habéis sentido identificados, y es la pura verdad. O sea, al final no se nace sabiendo, y la realidad es que para un vídeo de esos que parece que todo sale precioso, hay muchísimas horas detrás, ¿no? Y un ejemplo el primer lance que pasó en Teruel, que estábamos cazando cabras, me parecen varias cosas interesantes, ¿no? Al final vimos esta cabrada de machos que estaban comiendo en una siembra, y en vez de intentar entrarles en la siembra, que es imposible porque al final están todos los machos que estaban a mucha distancia, y la distancia efectiva tuya, Vic, era... 25.
Sí, 25 o 35 metros y en una siembra pues es imposible entrar a los machos, ¿no? Entonces, igual puedes pensar, oye, pues es que no tiene entrada posible. Pero sí que, gracias a Daniel Herranz, que era el que nos estaba guiando y que conoce muy bien aquello, nos dice, pues mira, esas cabras siempre suelen salir del pinar ese que hay ahí atrás, ahí al fondo, ¿no? Y entonces dijimos, pues oye, en vez de entrarles a donde están, vamos a entrarles por donde creemos que se pueden recoger las cabras. Y así lo hicimos, nos metimos alrededor con el viento bien y les esperamos en la línea de bosque a esperar a que se recogiesen las cabras hacia nosotros. Y nos sentamos en el borde y poco a poco se vinieron hacia nosotros, pero Muy poco a poco. Estuvimos 2 horas. sí, 2 horas de entrada, muchísima paciencia, pero al final la caza pues esperando y cuando se recogieron nos pasaron Estaban lejísimos, no me acuerdo. a 50 metros y claro, 50 metros pues es una No, distancia que no estaba a tiro para Vic. Pero aquí decir que me pareció fenomenal por parte de Vic que no quiso arriesgar el tiro. Hombre, pero es que a 50 no lo iba a arriesgar, tú sabías eso también. Bueno, ya, pero que al final hay muchas veces que tenía un pin de 50 metros Sí, podría haber intentado, pero yo no. que lo podía haber intentado, pero ella dijo, oye, pues no están a tiro y se contuvo y al final pues eso dice mucho, ¿no? Que cuando estamos con el arco yo creo que todos en algún momento dado te vienes arriba, te calientas y dices, oye, mira, pues prefiero fallar, pero a ver si hay suerte, ¿no? Y en este yo diría que no hubo ningún error, sino al revés, todo aciertos, pero al final hay veces que aunque hagas las cosas bien, las cosas no salen porque los animales y las situaciones tienen que colaborar contigo, ¿no? Y Vic, te digo que cualquier cosa que quieras decir sobre esto, No, lo has contado muy bien. feel Sí, free, sí, me da fatal contar cosas. feel free to añadir, ¿no? Y luego, el segundo lance que tuvo, ya prácticamente de noche nos metimos a entrar a un macho cuando no quedaba prácticamente luz y el macho estaba en medio de una siembra en un pelao. Sí, en un pelado, no había nada. Y parecía, Y yo no veía nada y la cabra tampoco. y claro, y parecía que era imposible la entrada. Y aquí, si lo estáis viendo, hay dos cosas que me parecen súper interesantes, ¿no? Al final, como veis, está en una siembra y no había entrada posible. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de la visión periférica de los animales, de los herbívoros, ¿no? Las cabras tienen los ojos muy en lateral, son capaces de controlar mucho rango de visión, pero tienen una mala profundidad de campo. Entonces, muchas veces es más fácil entrar a los animales totalmente en línea recta que intentar entrarles tapándote o lo que sea. Y eso se ve muy bien con los conejos. Los conejos, en cuanto te mueves lateralmente, detectan el... Tú que tienes experiencia. Te iba a decir, yo he aprendido eso con los conejos. Vi que aprendió a cazar con arco con los conejos y eso, si vas en línea recta, como tienen mala profundidad de campo, realmente ven un bulto, pero no saben si te estás acercando o alejando. Y de hecho vi cazando conejos, hay algún vídeo por ahí que como no ve especialmente bien, No, fatal. pues de ver un conejo ahí, ella entrarle en línea recta y como mete poquísimo ruido andando, no es como yo, que soy como un elefante, En una cacharrería. pues meterse a los conejos a 15 metros que dices, es imposible que se meta. Y si llueve, más cerca. Y yo diciendo, pero por favor, Vic, tira ya. Yo pensando, pero que tire, por favor, que tire ya de una vez. Es que así se pone, es que así no hay quien cace. Y que eso que con los conejos tú me dejas avanzar y tú te quedas siempre atrás, pero es que cuando vas a las cabras, que tú vas así, te me empiezas a dar instrucciones y me pongo nerviosa. Y meterse a los conejos a 10 metros, es decir, es imposible, le va a ver ya y poder tirarles, ¿no? Y en ese ejemplo de la cabra yo creo que es muy interesante cómo al final entrándole recto, especialmente a esa hora de luz, que la verdad es que se veía poquísimo. Muy mal. Con la cámara se ve incluso igual más de lo que se veía, era ya raspando ahí la última hora de luz, pues funcionó y te metiste a 40 metros de... Sí, súper cerca. Y fallé porque no veía bien. Sí, al final es muy importante... Era de noche y cerré un ojo y ya, o sea, si veía poco, pues se redujo al 20%. Y encima, a la noche, los pips, como hay poca luminosidad, el pip se agranda. Entonces el pip, de ser así, pues se hace más grande y ya se hace como más borroso y entonces es muy, Fatal. Se ve. muy complicado porque es fácil que no alinees bien la ventana del visor y el pip totalmente iguales,
de tal forma que seas preciso. Entonces, al ser el pin más grande, empieza a haber desalineaciones y es muy fácil fallar. Y cada uno normalmente fallamos de alguna forma. Yo, por ejemplo, que entreno mucho con poca luz, se me suelen ir los tiros un poco más bajos y es por eso. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y practicar para conocer un poco nuestras limitaciones, porque igual con esa hora de luz, pues esos 40 metros igual eran un poquito largos para lo que estabas acostumbrada, ¿no? No, yo es que 40 me parece un huevo, que es lo que le parece a la gente. 40 es, para ti es tu... 40 tú tiras porque entrenas mogollón, pero yo que entreno de ciento en viento, pues es que no, 40 es un montón de distancia. Y con 25, 30, que es lo difícil de acercarse, pues puedes asegurar un tiro, pero es que con 40, sin entrenar como el 80% de la gente que sabe a medias, como yo, no como Pedro, pues de noche 40, pues obviamente era Bueno, pero al casi final, imposible para mí. oye, fue brutal verlo, o sea, porque fue una pasada, porque iban ella y Daniel, como veis en el vídeo, iban en línea y se metieron al bicho y yo estaba igual que con los conejos diciendo, por favor, pero que tire ya, pero si tiene que estar a huevo, porque al final, cuando estás mirando desde atrás y sobre todo a través de una cámara, todo parece que está mucho más cerca de lo que realmente está. Y bueno, oye, pues no pudo ser, pero yo creo que aprendimos... Siempre se aprende de todo y no hay que desesperarse. Cosa que alguna se llegó a desesperar un poco durante este viaje. Luego, el siguiente lance del vídeo que me parece interesante comentar es el lance con las hembras. Vimos a media mañana unas hembras en una siembra y había hembras, machetes, había un poco de todo, ¿no? Y nos metimos como a unos 50 metros y ya los últimos 15 metros que había que recortarles, ya Dani y yo sobrábamos totalmente. Entonces le dijimos a Vi que se arrastrase, ella poco a poco, y que fuese a lo que pudiese dar para tirar a las cabras. Y la verdad es que se agachó, la verdad es que da gusto verle recechar, porque yo no sé si es porque pesan menos, tienen más paciencia, son más ligeros, no sé, o ocupan menos, pero es que se mete a la caza Vi con una tranquilidad que da gusto, ¿no? Y al final, pues oye, pues las cabras sintieron algo y se fueron. Y aquí una de las cosas que me parece súper importante, que me echó una bronca a Vic de narices... Hay que decir que me acerco mucho porque yo prefiero asegurarme. O sea, a mí me da igual perder la entrada, pero si he conseguido entrar a 25, 30 y tengo... O sea, que prefiero arriesgarme en eso. Sí. En acercarme más. Entonces pongo más esfuerzo en eso porque me parece lo más difícil. Entonces, y yo creo que te metiste como a unos 35 metros 38, ¿no? de la cabra y estaba un poco me miraste como diciendo, tiro, no tiro, ¿qué hago? No sé qué. Es que seguía estando... Y al final hay un momento que es muy importante aprender a leerlo, es que hay un momento en la que la situación se cae por todos lados. Y da igual lo que hagas, que eso ya... se va a caer. Entonces, no remontas el partido ya. Entonces, hay un momento que tú ves la cabra y por el lenguaje corporal tienes que aprender a interpretar lo que está diciendo. Y cuando una cabra ya se pone así, pum, la segunda cabra también, la tercera... Pero y cuando no sabes eso, porque claro, yo no sé eso... Pero es importante que lo tengamos en la cabeza, ¿no? Y empieza una ya, te empieza a silbar, no sé qué, pues ya se nos cae. Se cae todo. Entonces, ahí tienes que... Igual que estás, como estaba Vi, que estaba ahí congelada, esperando a ver si mejoraba la situación para poder tirar, ya mejorar no va a mejorar. Entonces, tienes que forzar esa situación, abrir el arco y que pase lo que Dios quiera. Pero hay que saber interpretar que en los próximos 10, 20, 30 segundos, un minuto, todo se va a ir al carajo. Entonces, moverse. Sí, pero bueno, eso está bien para... Eso ya lo he aprendido. No, pues eso, que al final no se nace sabiendo, pero que claro. es súper importante y cada animal hay que saber leerlo de una forma para saber anticipar cuándo se va a ir todo al carajo. Y eso pasa también con la pesca. Ahora yo que estoy pescando mucho, pues hay peces que llega un momento que te miran y o tiras ahí o se van. O sea, ya ves que ya has sentido algo que se van y se va todo al carajo, ¿no? Entonces, súper importante entender cuándo se nos cae el partido y cómo moverse para entrar a la caza. Y que es una pena porque sí que te dieron ahí un par de oportunidades que podías haber tirado. Bueno, que no te preocupes, que cuando vuelva... Y entonces ya a partir de ahí Vic
la tensión en la cabeza ya estaba... Me está empezando a poner nerviosa ya. Y ya su actitud cambió totalmente, porque al final con el arco y en la caza se ve mucho, yo creo que en la caza con arco se ve mucho, al final hay miedo a equivocarte, estás lento, tienes muchas dudas, y cuando consigues cambiar el chip de decir voy a saco, o sea, no voy a dudar, voy a anticiparme, voy a abrir el arco, no voy a tener miedo a equivocarme, ahí te cambian mucho las cosas. Y en el vídeo se puede ver Vic cómo su actitud de dudas y de sí y no empieza a cambiar. A soltar flechas. Y le cambia el chip, ¿no? Y yo creo que eso fue fundamental, ¿no? Y entonces la siguiente entrada, la cuarta entrada fue una entrada a unos machos que estaban tumbados debajo de una antena. Y los localizamos desde el pecho de enfrente, y para que os hagáis una idea, pues ahí estaba Dani, se quedó con Javi, su hijo, en el pecho de enfrente con los prismáticos, controlando las cabras. Tomamos un par de referencias y sacamos un par de fotos para entender muy bien dónde estaban, y nosotros fuimos andando, dimos la vuelta y nos asomamos por encima de ellas, ¿no? Y nos asomamos, pues eso, sabíamos que estaban ahí tumbadas, pero claro, al estar tumbadas y por cómo estaban tumbadas, que estaban detrás de un mato... Es que no se le veían, o sea, nos tendríamos que haber acercado mucho más. Nos teníamos que haber acercado a 1 metro, porque al final... A 1 metro tampoco. Sí, porque al final estaba la pendiente así, había un arbusto y estaba debajo del arbusto. Pues al final te asomas, pero tienes el arbusto en medio, entonces o te asomas a donde está ya tumbada... No, por el lado que dije yo. Y tú te insistías por aquí, y yo, vamos por aquí, y rodeamos el mato. No. Entonces, a raíz del comentario ahora de Vic, súper importante, visto los huevos al toro, es muy fácil decir lo que habría que haber hecho o lo que no habría que haber hecho, pero nunca se sabe. Al final no hay ni cierto ni incierto. Al final muchas veces tomamos decisiones, unas veces acertamos y otras nos equivocamos, y parece ser que a toro pasado pues todo el mundo sabría decir no, habría que haber hecho, pero nunca se sabe. Y la verdad es que yo sigo pensando... Dije en 2 ocasiones que había que ir por ahí, pero bueno, lo dejo. Pero yo sigo pensando que tomamos la decisión adecuada, nos asomamos, y al asomarnos nos metimos como a 40 metros del macho, pero el macho sintió algo, y sintió algo por una simple razón, porque estábamos haciendo viso. Al final Sí, hay que tener en cuenta que cuando te estás asomando a un valle, por una cresta, si te asomas totalmente por la cresta, tu silueta se va a ver recortada. Entonces, aunque tú te parezca que tengas matitas por delante, realmente estás dando un cante de narices, porque estás toda tu silueta contra el cielo. Entonces, un animal, en cuanto mira ahí arriba, los visos es lo que más detectan. Y es lo que pasó, que el macho, pues eso, no teníamos opción, no. el viento bien, teníamos todo bien, pero nos detectó porque estuvimos haciendo viso. Y una vez que nos detectaron, salieron corriendo. Me mediste, ¿eh? Sí, salieron corriendo. Tú me empezaste a medir, pero es que no pararon ni un Y como segundo. sabíamos para dónde podían correr, nos corregimos rápidamente y salieron todas las cabras como a unos 25 o 30 metros, y cuando O sea, salió no la primera, sí, vi que estaba abierta ya, abrió el arco, que es clave, ¿no? O sea, hay que anticiparse a los movimientos, ahí lo hizo fenomenal, porque la cabra salió a 25 metros y en vez de decir... pues eso, voy a medir, tal, mido y abro el arco, pues ¿Abierta? ella misma ya directamente abrió el arco, Mídeme. sin dudarlo, y me dijo, dame una distancia. Yo iba con la cámara, pues me la inventé, 27. Que yo no sabía que se la había inventado, que es lo más gordo de todo. Pero claro, tampoco podía yo andar ahí Pero midiendo. bueno, la acertaste. Bueno, más o menos. Seguro que si hubieses fallado, la bronca hubiese sido, me has dicho mal la distancia, es tu culpa. Bueno, Pero bueno, abrió el arco, empezó a apuntar a la cabra, y yo creo que con 3 segundos más... es que no se pararon ni esos tigres. Que hizo un... ¡No! Sí. Hasta luego. Ahí veis a la hembra, con 3 segundos más hubiese podido tirar a la hembra. Y luego vinieron toda la cabrada detrás, todos los machos, y claro, ahí queríamos tirar un macho selectivo, Sí. y pasaron los grandes. Yo intenté parar a algún mediano, pero ya estaban en una dinámica Correr. de correr y se fueron. Y no pararon. Y aquí es entonces cuando Vic, súper enfadada, me empieza a insultar, empieza a Ya blasfemar. está, ya le he pedido perdón, o sea, no sufráis por él. Yo creo que Le he pedido debería... perdón como 7 veces, ya está. Y nada, y eso.
y me ha pedido perdón. O sea, que no puedo recrearme, pero vamos, que me echó una bronca, que toda la culpa era mía, que toda la culpa era No, de y Dani. Dani, pobre. Era la culpa de todos y dijo como que ya no cazo más. Es que si llego a ir yo sola creo que me hubiera enfadado menos. Ya, porque no, te hubieses enfadado igual, pero no hubieses tenido a nadie a quien echar la bronca. No, a mí misma hubiera dicho a tomar por culo. Perdón, el arco. Y nada, y yo creo que es un reflejo de una situación que hemos estado con la caza con arco muchísimos de nosotros. De querer tirar el arco y decir, oye, que le den al arco ya, no aguanto más, no puedo más. Y para eso me parece que es clave el lema ese que teníamos en Cazando con Arco, que era inmunes al desánimo, porque es eso, con el arco tienes que ser inmunes al desánimo, tener paciencia, porque situaciones de esas te van a encontrar todos los días. Así que nada, rompimos el día con esa frustración, con una barbacoa, ahogamos las penas en agua y en una mixta y volvimos otra vez a la carga, ¿no? Porque estuvimos al final solo 2 días cazando con Dani. Y estaba también Santi El Val, estaba Fernandito, estaba Roberto Fontaneda. La verdad es que fue justo los días antes de que cerrase. Fin de semana anterior. Fin de semana antes de que empezase el confinamiento y la verdad es que disfrutamos como enanos. Y luego aquí, quinto lance, que llevamos 5. Localizamos un macho, está en los bancales. Los bancales son esas terrazas que construían con piedras para poder sembrar y son todo como peldaños, ¿no? Muchos escalones, que hay muchos en Teruel, hay muchos en Castellón, etcétera, ¿no? Y en Alicante también. Entonces, pues estaba el macho debajo de un bancal y le hicimos la entrada y nos asomamos encima de él. El macho estaba como a unos 35 metros y vi actitud brutal, o sea, sin más, ve el macho, abre el arco, me pide que mida, yo ahí ajustando la luz de la cámara, midiendo, pero bueno, al final le doy la medida, 35 metros, y falla. Y falla por una razón, porque al final con el tiro en ángulo es súper importante tener controlado la postura de cómo tiramos y sobre todo cómo está nivelado el arco. O sea, al final, si al tirar en ángulo hacia abajo puede ser que la percepción de lo que es la vertical sea un poco distinta y te haga inclinar el arco más o menos de lo normal. Y si lo inclinas mucho hacia un lado, que es yo creo casi seguro lo que pasó, puedes tener fallos de izquierda a derecha bastante grandes y yo creo que por eso se te fue a Todo lo que me has dicho lo he oído como 700 veces, da igual, no lo aplico, es imposible. Al final es mucho entrenar y tenerlo en la cabeza, pero sí que es difícil, es cuestión de práctica y es cuestión de horas como todo. Y no ayuda cuando te queda menos tiempo de cacería. No, al final te entra la ansiedad y luego también yo creo que por añadir un extra que hubiese hecho a ese lance, probablemente el macho estaba dando como un pasito y medio, pues igual el macho que estaba relajado, pues en ese momento haces un ruidito, un pequeño ruidito para que se pare y te permita ajustar bien el pin y disparar, ¿no? Porque al final si se está moviendo, como que estás intentando seguirle con el pin y mueves normalmente más el arco al disparar que si le paras y te da ese segundo totalmente parado. Sí. Dicho lo cual, ya el tiempo del partido empezaba a marcar que quedaba menos y menos, ya solo nos quedaba un rato de la tarde y llegamos al sexto lance. En el sexto lance vimos un grupo de machos, también en otro bancal, y poco a poco pues les hicimos la entrada, les dimos la vuelta, espantamos a otros, pero bueno, el grupete ese se quedó, ya quedaba menos luz y ya fuimos en plan agresivos a intentar cortarles el paso, aprovechando esos desniveles de los bancales que te dan muchísimo juego y cazar en Teruel a mí me encanta. Y nos metimos encima del grupo, que estaba todo el grupo como entre 35 y 45. Y aquí uno de los errores que tuve yo al principio y que perdimos un poco de tiempo es que yo cuando me asomé, claro, nos asomamos al bancal y estábamos juntos y yo estaba en plan ¡ay! Y claro, vi que tenía más ansiedad que yo, tú. Sí, pero entre que había poca luz y tal, pues yo estaba ahí ¡ay! Y vi que decía ¿pero dónde? Y yo ¡ay! ¡Ahí está! Y como justo la rasante del bancal estaba que solo se veía medio cuerpo de la cabra y no se le veía la cabeza, pues se veía solo el lomo. Yo pensaba que estaban más lejos, de hecho. Pues claro, vi
Fatal. no conseguía verlo. Y yo cada vez más nervioso. Estaban Y es un clásico. clásico fallo de guía, ¿no? Que yo que estaba haciendo ahí como guía, es el tema de decir ahí. Ahí no hay que decir. Hay que dar referencias claras, ¿no? O sea, está ahí a 40 metros. La distancia es súper importante, ¿no? Porque al final no sabes muchas veces si tienes que buscar el animal a 40, a 100, a 60 o a 20, ¿no? Entonces, poder decir ahí a 40 metros es fundamental. Y ahí ese fallo fue mío. Y nada, el animal salió a 40 metros al final. 40 y como ya era el último día, Último día, le tiró, el tiro iba fenomenal y se quedó pues un par de centímetros bajo y gracias a eso salió corriendo en ese se momento. movió también con la flecha y falló por un pelo big. Y esa fue nuestra aventura En Teruel. en Teruel. Nos volvimos bolos, pero la verdad es que lo pasamos fenomenal y supimos aprovechar y yo creo que Y yo aprendí un montón.